Muchísimas gracias, don Martín. Muy buen día tengan todas las personas presentes. Más o menos, ¿cuánto es el tiempo para Carlos? 11:30, 11:40, no sé. Bien, cuando hablamos de teoría del delito, lo que primero me gusta llamar la atención es que no hay una sola teoría del delito. Hay múltiples teorías del delito, no solo por la evolución histórica que el tema ha tenido, sino en un mismo momento histórico el que nos ocupa, por ejemplo, por el posicionamiento de los diferentes autores sobre un tema en particular. De manera que yo les voy a exponer, digamos, la posición mayoritaria, si es que se puede denominar así, en torno al tema de la autoría y participación. No voy, por razones de tiempo, a profundizar ni en el desarrollo histórico, aunque sí voy a hacer algunas menciones al respecto, ni en posiciones minoritarias, que también voy a referir brevemente, pero no a profundizar. Cuando hablamos de la estructura del tipo complejo y del delito como una acción típica, antijurídica, culpable y punible, con todos los elementos que probablemente ya ustedes han venido repasando, se nos queda generalmente de lado dos importantes temas que es en los que se suele desbordar la interpretación del derecho penal. La teoría del delito es una herramienta construida en el sistema romano-germánico, porque no es generalizable a todos los países o a todas las formas de concebir el derecho, para disminuir la discrecionalidad del operador jurídico, es decir, tener reglas claras en virtud de las cuales un determinado caso pueda solucionarse en términos generales de similares maneras en diferentes partes del mundo. Y esa disminución de la discrecionalidad del operador jurídico, que es este instrumento de la teoría del delito, generalmente se nos desborda en dos temas, como les decía, el de autoría y participación, que voy a mencionar, y el tema concursal. Asumiendo hipotéticamente, y digo hipotéticamente porque la práctica no suele demostrar otra cosa, que se tenga un dominio de esta estructura, es decir, que el operador jurídico, llámese juez, llámese defensor, llámese fiscal, maneje adecuadamente cada una de estas subcategorías de la teoría del delito y pueda argumentar, las maneje no solo teóricamente, sino que pueda argumentar y posicionarse críticamente respecto a un caso en cualquiera de estos temas, suele desbordarse ya el tema interpretativo cuando entramos al análisis de los temas de autoría y participación. Anteriormente, en la doctrina antigua, ustedes encontrarán que cuando se referían al tema concursal, aludían ya no solo al tema de los concursos de normas y concursos de hechos, que es lo que hoy conocemos como el concurso aparente, ideal, real o material, estas últimas categorías que están acá, sino que en esas posiciones antiguas del derecho, se aludía al concurso de personas, es decir, la participación conjunta de una pluralidad de personas en la realización del hecho delictivo. Y a partir de esa denominación, que a mí me gusta, a pesar de que ya está abandonada en la doctrina clásica, me gusta continuar sobre esa misma base, porque nos permite, por lo menos mentalmente, referenciar que en esos dos temas que les mencionaba, que se suele desbordar la imaginación jurídica o que se eliminan los límites en la interpretación del derecho penal, tiene que ver con la pluralidad de participación de personas, es decir, lo que denominamos autoría y participación. Evolutivamente en la historia del derecho no ha existido una manera uniforme de tratar este tema. Originalmente se aludía a una posibilidad en virtud de las cuales todas las personas que participaban en la realización del hecho punible iban a responder de la misma manera. Era la teoría unitaria
de autor, en virtud de la cual todos iban a responder de la misma manera, no se iba a hacer ninguna diferenciación particular. ¿Y a qué obedecía esto? Bueno, a que en el fondo había una concepción de equivalencia de las condiciones, aquella concepción de la acción que también permea el tema del resto de los concursos, en virtud de la cual todo aporte iba a ser tratado en las mismas condiciones. Y en consecuencia, no interesaba que se realizara en particular por cada persona, todos iban a responder de la misma manera. Sin embargo, esto continúa evolucionando hasta llegarse a lo que se denomina la teoría restrictiva del autor. En la teoría restrictiva del autor lo que se dice, bueno, es vamos a hablar de autores en sentido estricto para separar el aporte del autor respecto de otros que no realizan el hecho principal. Pero todavía eso en la evolución histórica no ayuda mucho, porque quién es el que realiza el hecho principal y quiénes no, sobre eso se emergen una posibilidad o una amplia gama de teorías. Fundamentalmente, partiendo de la teoría restrictiva de autor, que diferencia a los autores de los partícipes, aún así, durante muchísimo tiempo estuvo vigente lo que se denominaba la teoría formal objetiva. ¿Por qué formal? Porque se iba a interpretar que autor iba a ser quien iba a realizar el núcleo, el verbo típico establecido en cada uno de los tipos penales. Y ese era el elemento objetivo. Entonces, iba a ser solo autor del homicidio quien matare a otro, y todos los demás iban a tener formas de participación diferenciadas. Pronto se empieza a criticar estas posiciones, sobre todo porque ese concepto de autor, que ya vamos a ver, no engloba solo al autor directo, sino al autor mediato, al coautor y demás. Ese concepto de autor resultaba insuficiente para el tema de la autoría mediata, en donde el autor mediato no realiza por sí mismo el núcleo del tipo. Entonces, si me dejaba por fuera ese concepto formal objetivo de autor, una categoría de autoría, pues la conclusión lógica es que no nos sirve para englobar todas las formas de autoría y hay que desechar. Hubo otras posiciones dentro de esta teoría restringida de autor en donde se hablaba de la teoría subjetiva y se nos dice, bueno, autor va a ser quien realice el hecho como propio, quien lo quiera como propio aunque no realice los elementos objetivos, el verbo típico. Y los que no realizan el hecho como propio, sino que lo aceptan y lo quieren como ajeno, como enviado por otro, van a ser cómplices, instigadores y otras formas de participación. Esto pronto también se revela insuficiente en la medida en que deja por fuera algunas otras categorías de análisis y finalmente, a partir de los aportes de Belzel, llegamos a lo que se denomina la teoría final objetiva o la teoría del dominio del hecho, posteriormente afinada ya por Roxin, básicamente. En virtud de la teoría del dominio del hecho, se va a superar aquello de que solo va a ser autor quien realice el verbo típico, temas que en nuestra jurisprudencia siguen resonando con bastante fuerza. Se va a dejar por fuera aquella otra teoría subjetiva en virtud de la cual solo iba a ser autor el que quería el hecho propio y se asume entonces la teoría del dominio del hecho. Y aquí hay que tener cuidado y perdónenme quienes tienen una formación sólida en derecho penal y por la heterogeneidad del auditorio tengo que hacer algunas referencias, digamos, más básicas. Hay que tener cuidado porque se suele pensar que cuando hablamos de dominio del hecho estamos hablando de dominio funcional del hecho, es decir, que estamos aludiendo a la coautoría. No es cierto. La teoría del dominio del hecho abarca 3 categorías: el dominio de la acción, el dominio de la voluntad y el dominio funcional del hecho. El dominio de la acción, autoría directa, el dominio de la voluntad, autoría mediata, y el dominio funcional o codominio funcional del hecho, coautoría.
Es importante entonces, esta es la posición mayoritaria en la dogmática moderna, que se ha ido asumiendo como válida, pero a partir de la teoría del dominio del hecho, que vamos a seguir simplificando con la sigla DH, que no se refiere a derechos humanos, sino dominio del hecho, hay que tener claro varios aspectos que son aplicables a los tres tipos de autoría, es decir, a la teoría del dominio del hecho en general. Primero, en la teoría del dominio del hecho no aplica a los delitos de infracción de deber. Y este es uno de los principales problemas que tenemos, por ejemplo, en Costa Rica. ¿Cuáles son los delitos de infracción de deber? Esa categoría de delitos de infracción de deber cobija los delitos de propia mano, es decir, aquellos donde se necesita una acción personal o corporal del sujeto activo para configurar el tipo penal, el acceso carnal con pene, y esto hay que hacer un paréntesis. Tradicionalmente, cuando uno habla del tema de la violación, le dicen, mire, es que el delito de violación es un delito de propia mano. ¿Y por qué? Yo así lo leí y en consecuencia es un delito de propia mano. No. En la doctrina tradicional se alude al delito de violación como delito de propia mano cuando el tipo penal estaba concebido como el acceso carnal. Y si ustedes van al diccionario de la Real Academia, define acceso como la introducción del pene en la vagina. Entonces, si estaba concebido así, sí es un delito de propia mano, en donde requería la acción corporal del sujeto. Pero en Costa Rica el tipo penal se cambió aproximadamente en 1999 para posibilitar que la violación se diera mediante la introducción de objetos en el cuerpo humano. Y la introducción de objetos la puede hacer cualquiera. En consecuencia, en esa modalidad de comisión, el delito de violación no es un delito de propia mano. Y la otra connotación que tienen los delitos de propia mano es que requieren una acción ya no corporal, como la que estamos diciendo, sino personalísima del sujeto. Es decir, en aquellos casos donde los efectos jurídicos del acto solo se le pueden imputar a una determinada persona y no a otros. El tema característico, la bigamia. Aunque yo quiera contraer matrimonio y lo haga por poder especialísimo, los efectos del poder dante cuando va a aceptar me recaen a mí. Y en consecuencia la bigamia es un delito de propia mano. ¿Qué otros son delitos de infracción de deber? Los delitos propios. Los delitos especiales propios, los delitos culposos y los delitos de comisión por omisión. Recordemos que los delitos especiales pueden ser impropios o impropios, y nada más para estar claros en el lenguaje que estamos utilizando. ¿Qué son delitos especiales? Son aquellos donde el tipo penal dice específicamente quién puede cometer el hecho. El funcionario público que, la madre de buena fama que, etcétera. El tipo penal describe solo quiénes pueden ser autores del delito. Los delitos pueden ser especiales propios cuando esa característica del sujeto es esencial para la configuración del tipo. Si el sujeto no tiene esa característica, el tipo no se da. Estos ejemplos de el funcionario público para el peculado. El delito especial es impropio cuando la característica del sujeto se tiene en cuenta para una agravante o atenuante, pero sin esa característica siempre habrá delito, solo que atenuado o agravado. El homicidio y la mujer de buena fama que para. Bueno, si la mujer no es de buena fama, siempre habrá homicidio, solo que agravado. Esto entonces es importantísimo porque ya vamos a ver cuando pasemos revista a los requisitos de la coautoría.
Uno de los requisitos esenciales, como en todas las formas de autoría, es que no se esté, un requisito negativo, es que no se esté ante delitos de infracción de deber. Y eso en Costa Rica, lamentablemente, por lo menos esas páginas de los textos se olvidaron, nosotros, yo les suelo comentar a los compañeros en las aulas que, para vergüenza del mundo, somos el único país en donde aplicamos la coautoría a delitos especiales propios, por ejemplo. Entonces, esto es una recapitulación de lo que ya he indicado. Estamos partiendo de un concepto restrictivo y no extensivo de autor. Y vamos a partir de la teoría objetiva, final objetiva o material objetiva del dominio del hecho, que tiene esas características. Es importante también, como preámbulo para entendernos, recordar algunas clasificaciones de delitos que están en la doctrina. ¿Y esto por qué? Por el tema de que las formas de coautoría o autoría mediata no aplican a algunos de ellos, y era lo que les venía mencionando. Por ejemplo, cuando hablamos en los delitos de comisión por omisión, el artículo 18 del Código Penal costarricense, solemos olvidar o solemos leer parcialmente el artículo diciendo que se comete el delito por acción o por omisión, y hasta ahí llegamos. Y no observamos que el artículo establece la necesidad de que se trate de delitos de lesión, y específicamente así lo señala. Es decir, no podría haber comisión por omisión en un delito de mera actividad, porque los delitos de mera actividad se contraponen a los de resultado o de lesión. También tenemos jurisprudencia que en un delito de difamación o delitos contra el honor aplicó en Costa Rica la comisión por omisión del director de un periódico, pero de acuerdo al artículo 18 solo aplica la comisión por omisión frente a delitos de resultado. Y ahí, según los sujetos activos, que es lo que nos interesa para retomarlo ahora en la coautoría, es la denominación de delitos comunes o delitos especiales propios, delitos de propia mano y delitos de encuentro o de participación necesaria, que para nuestros efectos no nos interesa. Lo que quiero decirles con esto, que no voy a profundizar por razones de tiempo, es que no podemos hacer análisis de teoría del delito y no podemos hacer análisis de autoría y participación sin tener en claro las categorizaciones o las tipologías de delito, y eso se nos olvida con muchísima frecuencia, y uno lo observa tanto en estudiantes como en profesionales, que da lo mismo, no importa si el delito es de acción o de mera actividad, no interesa si el delito es de peligro abstracto, inclusive por ahí en ciertos tipos penales se exige un resultado y parece que se deroga todos los temas de tentativa. En fin, hay que tener claras las categorizaciones de delito cuando se va a hacer un análisis de un determinado caso y de las diferentes estructuras aplicables. Para entrar en propiamente el tema de la autoría, recordemos entonces, concepto restrictivo de autor, y el autor va a tener tres categorías: autor directo o autor inmediato, el que realiza el hecho por sí mismo; autor mediato, el que se vale de otra persona, no de una cosa ni de... La doctrina habla de un instrumento, pero ese instrumento es una persona, no es un objeto. Si la persona se vale de un objeto, un palo, una pistola, obviamente está realizando la acción a título personal y le es imputable como autor directo. Y coautor, quienes realizan el hecho conjuntamente. En el tema de la coautoría,
normalmente en Costa Rica, y es uno tal vez de las grandes falencias que uno encuentra en la jurisprudencia, se alude a que se requiere simplemente el acuerdo de voluntades y que basta que dos personas se pongan de acuerdo para que el hecho les sea imputable como coautores. Error. Lo que la dogmática establece es que se requieren, valga la redundancia, tres requisitos. Primero, un requisito objetivo, que haya una distribución de funciones. Y ojo aquí, que no se queda ahí el requisito. Una distribución de funciones sin la cual el hecho no se hubiera podido cometer. Y entonces nosotros tenemos que hacer mentalmente un ejercicio de supresión hipotética del aporte de un determinado sujeto para decir, si yo mentalmente quito el aporte de esta persona, el hecho se hubiera podido cometer. Si la respuesta es sí, esta persona no puede ser coautor. Si la respuesta es no, todo se hubiera caído, esta persona sí es coautor. Pero eso se nos olvida, simplemente, primero nos quedamos en un requisito subjetivo, el plan previo, olvidamos el requisito objetivo y cuando incorporamos el requisito objetivo, le cortamos esa partecita que forma parte de, por lo menos en dogmática tradicional, el contenido del requisito. Una distribución de funciones sin la cual el hecho no se hubiera podido realizar, un requisito subjetivo que es el plan previo, yo me pongo de acuerdo con otro para realizar el hecho y sobre esto no se necesita que ese plan previo sea estructurado, muy planificado, inclusive se ha dicho, puede ser por actos concludentes. Es decir, basta un cruce de miradas, algunos nos entendemos con cruces de miradas y a mí me han matado miles de veces con miradas. Con temas de miradas o en las personas privadas de libertad que golpeen una pared y que eso sea una clave de comunicación para un tema de fuga. Es decir, no se requiere una comunicación efectiva verbal. Bastan actos que las personas que estén interviniendo consideren conclusivo. El tema probatorio efectivamente es un gran tema, pero de momento no nos vamos a introducir en él. Y un tema que tiene que ver con esto, con lo que les mencionaba anteriormente. Requisito objetivo, requisito subjetivo y requisito negativo. No puede tratarse de delitos culposos, no puede tratarse de comisión por omisión, no puede tratarse de delitos de propia mano, no puede tratarse de delitos especiales propios. Cuando mencionaba el tema de que Costa Rica tiene el dudoso honor de ser exhibido fuera del país como uno de los pocos países en donde aplica la coautoría a los delitos especiales propios, lo que ocurrió era un determinado caso entre funcionarios públicos y es lo típico que en doctrina se conoce como el extraño, el extraños. Cuando dos sujetos, uno que es funcionario público se pone de acuerdo con otro que no lo es para cometer un hecho delictivo, la sustracción de los fondos de la institución pública en la que trabaja el primero, el que es funcionario público. Bueno, uno contiene los requisitos del tipo penal, es funcionario público, pero el otro no los contiene. Entonces, esta persona, aunque haya un plan previo y una distribución de funciones sin la cual el hecho no se hubiera podido cometer porque la determinación la participación, en sentido amplio de era esencial, no cumple con el requisito negativo de ser funcionario público, es decir, no podría ser coautor. En esas circunstancias, a esta persona no significa que quede impune. La dogmática normalmente trata eso como casos de complicidad o de instigación. ¿Qué es complicidad o instigación del delito de peculado? Si ocurren
la comunicabilidad de las circunstancias, es decir, si esta persona sabía que el otro era funcionario público, y si no lo sabía, podrá ser autor de un delito sencillo, es decir, de un delito no propio, no especial, sino de un hurto, de un robo, dependiendo si hubo fuerza, violencia, etcétera. No significa la impunidad de la conducta. Sin embargo, en Costa Rica, en un determinado caso, se juzgó una circunstancia de esta naturaleza donde inclusive no era necesario, para efectos de temas de opinión pública que muchísimas veces pesan, forzar interpretaciones, como ocurrió, porque igual se hubiera podido sancionar a la persona, demostrada su culpabilidad por una complicidad o una instigación, que tienen la misma sanción. La instigación, necesariamente la sanción para la autoría es la misma, no se puede disminuir, y en la complicidad pues hay que fundamentar si se disminuye o no, pero requeriría un ejercicio adicional del operador jurídico, hacer esa fundamentación si la participación de entendido como cómplice, era importante o el nivel de participación. No se hizo así, sino que el tratamiento lamentablemente simbólico que últimamente tiene el derecho penal en ciertos momentos o en ciertas instituciones generó que las dos personas fueran condenadas, tanto el que era funcionario público como el que no, como si fueran funcionarios públicos. El hecho se llevó a la Sala Constitucional, eso hace más o menos en el año 1998, y se empieza a cuestionar la jurisprudencia de la Sala Constitucional diciendo, mire, se está violentando el principio de legalidad, porque solo puede ser solo puede cometer este delito quien sea funcionario público, no lo es. Y si bien la Sala dice que se equipara, esa equiparación es incorrecta por todo esto que dice la dogmática. Y la Sala Constitucional, en un razonamiento circular, muy particular, señala, no es inconstitucional porque la Sala Tercera ha venido diciendo que sí se puede. Eso es más o menos el argumento que se dio, y se constitucionalizó la práctica que posteriormente en múltiples casos ha venido reiterándose. Y en algunos textos de dogmática pues se presenta a Costa Rica como ese caso particular en donde esas circunstancias se dan. Inclusive creo, no estoy segura, pero me pareció haberlo leído, que en la demanda que está planteada, que ya trasladó la Comisión Interamericana a la Corte Interamericana en el caso del Banco Anglo, se viene discutiendo también este mismo tema. Entonces, tal vez para culminar con este tema, necesario 3 requisitos: el objetivo, el subjetivo y el negativo, y los requisitos completos. No significa que si no se da en la persona, si hay prueba en contra de ella, deba ser absuelta. No, lo que significa es que hay que analizar otros temas de participación en sentido amplio, instigación, complicidad o la comisión de un delito común. Y otro de los grandes temas que por lo menos creo que hay solo un caso en donde se ha tratado y que nos abre la perspectiva para analizar un poquito el tema de la autoría inmediata, es qué ocurre con la tentativa. Y es una gran discusión doctrinaria. ¿Qué ocurre con la tentativa en la coautoría? Por ejemplo, 2 o 3 o 4 sujetos se ponen de acuerdo para cometer un delito. Uno efectivamente empieza a realizar actos de ejecución. Recordemos que solo puede ser sancionada la persona en la fase del iter criminis a partir de los actos de ejecución, y todo lo anterior es impune en participación o en autoría individual o inmediata. Pero en este caso, como se ponen de acuerdo varios, esta persona sola inicia actos de ejecución y los otros no. Los otros todavía no han iniciado actos de ejecución, y en eso llega la policía y captura a aquel que había iniciado actos de ejecución. Pensemos que el plan era asaltar un banco, que tenía que ir a reducir a la impotencia al guarda, y una vez que eso estuviera así, entraban los otros al banco. Bueno, en lo que iba
o en lo que está tratando de quitarle el arma al guarda, alguien llega y lo captura y aquellos no pudieron iniciar actos de ejecución. Y entonces es la discusión dogmática de qué ocurre con estas personas que no habían iniciado actos de ejecución. ¿Responden como autores, como coautores o no responden como coautores? Y ahí hay una diferenciación entre lo que se conoce como la solución individual y la solución conjunta. Para los autores que siguen la solución conjunta, no interesa que todos hayan iniciado actos de ejecución, basta que uno solo lo haya hecho para atribuirle este hecho a todos los demás. Para quienes sostienen la solución individual, cada coautor requiere haber iniciado actos de ejecución. Roxin es partidario de la solución individual. ¿Por qué? Porque es la regla general en derecho. Yo no puedo sancionar a una persona por su hecho individual si no ha iniciado actos de ejecución. ¿Y por qué voy a romper esa regla para el caso de la coautoría? Y entonces, frente a esta situación, necesidad de que todos intervengan en actos de ejecución, se queda cuestionando de qué ocurre o si estas otras personas que no iniciaron, que están en actos preparatorios o qué sé yo, si van a ser impunes. Y esto conduce a toda la discusión en lo que ocurrió en la Alemania nazi, lo que ocurre en las organizaciones criminales y demás, donde efectivamente las personas dominan el escenario y demás, envían a otras a cometer el hecho, pero inclusive se procuran coartadas para no estar ni en el lugar ni en el momento de los hechos cuando este va a ocurrir, y no ingresan a efectuar actos de ejecución. Y entonces, frente a esta suposición de seguir la solución individual en la coautoría, él se replantea el tema de la autoría mediata. Y en la autoría inmediata, recordemos que lo que se necesita, o que se define como la existencia de un déficit de imputación de parte de la persona que directamente comete la acción. En la praxis uno se encuentra, no sé por qué, alguna identificación en los operadores jurídicos de que hablan de que autoría mediata es igual a cuando el autor, el instrumento, carece de capacidad de culpabilidad. Y ese es un caso, pero no es el único, y se tiende a identificar solo respecto de ese caso. El déficit de imputación del sujeto, que ahora vamos a denominar instrumento, que es el que directamente realiza la acción típica, puede estar en cualquiera de los componentes de la teoría del delito. Por eso yo les presentaba originalmente aquella estructura de la teoría del delito como acción típica, antijurídica, culpable y punible. Bueno, el déficit de imputación puede estar en cualquiera de esos, y cada uno de esos componentes tiene a su vez subcomponentes, la tipicidad objetiva y subjetiva. Bueno, en cualquiera de esos puede existir un déficit de imputación que hace surgir la autoría mediata. Hay momentos en que se alude y hay una gran discusión que introduce en Costa Rica don Francisco Castillo en su libro de Autoría y Participación, de si es posible pensar en un instrumento que actúe sin acción, es decir, sin acción en el sentido jurídico penal, y es la diferenciación que se establece cuando yo utilizo a una persona y le digo, mire, si usted no realiza tal hecho, yo voy a hacer tal otro. Por ejemplo, vaya usted y mate a A, porque si usted no va a matar a A, yo voy a divulgar que usted es, y le agregan lo que ustedes quieran. Y entonces esa persona, al verse presionada en esos términos, podría
bueno, y me faltaba un elemento. Y ese condicionamiento del sujeto, o esa advertencia que yo le hago al sujeto, lo hago sabiendo que la persona es emocionalmente, perdónenme la expresión, quebradiza, que se asusta y que además tiene alguna propensión a las ideas suicidas. Y entonces, frente a esa amenaza, la persona se suicida. Y mi dolo o mi intención era efectivamente matar a ese sujeto que terminó suicidándose. Entonces, yo me lavé las manos, bueno, mire, él se mató solito, yo no hice absolutamente nada. Y esta persona que se mata, estaría cometiendo un hecho sin acción en sentido jurídico penal en la medida en que eso no está tipificado. Bueno, ahí la discusión está, y la diferencia entre si eso es instigación o ayuda al suicidio, o si es autoría mediata respecto de un homicidio doloso, depende del condicionamiento. Y don Francisco Castillo lo revela en términos del principio de responsabilidad. Si a mí lo que me dicen que me van a hacer es una conducta lícita, ese acto es simplemente dominio de la voluntad del instrumento y no le es imputable al sujeto que hizo el chantaje. Por ejemplo, si usted no mata o no se mata, yo revelo que yo voy a denunciar al Ministerio Público que usted cometió ciertos hechos ilícitos. Bueno, el denunciar es una conducta lícita y en consecuencia si esa persona tomó la decisión de suicidarse por eso que le dije, pues asumirá las condiciones del suicidio y a lo más que podría estarse, que es discutible, sería una instigación o ayuda al suicidio en este sujeto. Pero si yo lo que le atribuyo es una conducta ilícita, ahí sí cambia el panorama para un tema de autoría mediata. Pero ese déficit de imputación también podría estar en que no haya tipicidad, ya sea objetiva, en el caso de las autolesiones, o la tipicidad subjetiva, cuando el instrumento está en error de tipo, o actúa de buena fe, el típico caso de la enfermera, que el médico la manda a ponerle lo que ella cree que es una inyección, cuando en realidad es un veneno para matar a la víctima. El instrumento puede no tener la calificación del autor, esto que hablábamos en los delitos especiales propios. El instrumento actúa bajo una causa de justificación, no así el autor. El instrumento está coaccionado a nivel de culpabilidad, sin capacidad de motivación, inimputabilidad o con error de prohibición. Es decir, evidentemente la explicación de cada uno de estos nos conduciría por caminos bastante que nos tomarían bastante tiempo, pero lo que quiero decir es que el déficit de imputación está en cualquiera de las categorías y subcategorías de análisis de la teoría del delito. Y esa era la teoría tradicional en materia de autoría mediata. No se pensaba en que el instrumento, que repito, debe ser una persona, debe ser un ser humano, porque normalmente a veces dicen, mire, cuando yo entreno a un perro para matar a una persona, no, mire, el perro es un objeto y en consecuencia si usted lo entrenó y el perro va y mata, eso le está atribuible a usted como autoría directa, no como autoría mediata. Lo que se ocupa de instrumento, y eso es lo que puede confundir, es una persona que actúe con un déficit de imputación. No se cuestionaba en la autoría mediata qué ocurría si ese instrumento actuaba sin ningún déficit de imputación. Es decir, cometía una acción típica, objetiva y subjetivamente, culpable desde la perspectiva material y formal antijurídica desde la perspectiva formal y material y culpable. Eso no formaba parte del tema de la autoría, hasta que Roxin, precisamente por haber acogido la tesis de la solución individual en la coautoría, señala, bueno, estas personas que no intervienen en actos de ejecución, en realidad cumplen con el presupuesto de la autoría mediata, que es el dominio de la voluntad sobre el instrumento. Pueda que el instrumento, en este caso excepcional, sea un instrumento punible
y que haya que sancionarlo, a diferencia de todos los otros casos en donde probablemente saldrá absuelto con una pena disminuida. Pero en este caso habría que sancionar al instrumento, pero quien dominó la voluntad responde al presupuesto de la autoría mediata. Y ahí es donde surge la teoría de la autoría mediata mediante aparatos organizados de poder, o lo que ustedes encontrarán en dogmática como el autor detrás del autor, que es un supuesto de autoría mediata en donde responde tanto el instrumento como el hombre de atrás, aunque también puede ser la mujer de atrás, que es la persona que está detrás del sujeto activo. Y es lo que se utiliza fundamentalmente en todo el tema de las organizaciones criminales. El tema de la fungibilidad del instrumento. Yo lo mando, tengo una planilla de sicarios y envío a cualquiera de ellas a matar a un sujeto. Si este sicario no me obedece, probablemente me deshago de él también, y no mediante el pago de prestaciones laborales, y envío a otro a que cumpla el trabajo. Es decir, esta persona, aunque responde penalmente, es absolutamente fungible para los planes de la organización. Y por eso se habla de autoría mediata en aparatos organizados de poder, que es una construcción dogmática que a mi juicio no es contraria a las regulaciones de nuestro Código Penal y se puede aplicar perfectamente sin presentar los inconvenientes que ha venido presentando la forma en que se ha manejado el tema de la coautoría en estos casos. Bueno, autoría mediata, coautoría, la autoría directa o inmediata, pues todos la conocemos, es efectivamente quien realiza por sí mismo el tipo penal. Por supuesto que no es tan fácil decir quién es quien realiza por sí mismo el tipo penal y diferenciarlo de los aportes que pueden realizar otros que van a responder como cómplices o instigadores. Y ahí, cuando hablamos de instigación o complicidad, estamos hablando de participación en sentido estricto. Porque recordemos que la participación en sentido amplio o el concurso de personas es, en sentido amplio, involucra a todos los que intervienen en un delito. Pero en sentido estricto, participación solo se va a referir en Costa Rica a los instigadores o cómplices. En el Código Penal de Astúa y en el Código Penal de 1941, me parece, en Costa Rica se tenía como partícipes en sentido estricto a los encubridores. Los encubridores son aquellos que no intervienen hasta la fase de ejecución, sino en los actos de agotamiento del delito y que le ayudan al autor en algo, pero una vez que el delito se ha consumado. Yo le ayudo a esconder el carro robado, pero es más, ni sabía que se lo iba a robar, llegó a mi casa y, te robaste ese carro, está bonito, mételo en mi cochera. No sabía de lo anterior, porque si sé, pues ahí entran las consideraciones de si había plan previo, distribución de funciones, etcétera, propias de la coautoría. Sin plan previo, sin previa participación. Eso antes, en esos códigos penales, se trataba como si fueran temas de participación cuando en realidad no lo eran. Y por eso pasaron a ser donde debían estar regulados, que es en la parte especial, delitos como comunes y corrientes. Pero hay que tener cuidado cuando ustedes analizan el tema de la participación, o cuando analizamos, el tema de la participación, determinar si esa persona tenía participación previa o conocimiento previo del hecho, porque estas palabras, no las recuerdo literalmente cómo las establecen los tipos penales, es lo que van a marcar la diferencia entre una instigación o complicidad, por ejemplo, a un robo agravado, a un delito de receptación o receptación de cosas de procedencia sospechosa o encubrimiento, que no implica poca diferencia en pena.
robo agravado de 5 a 15 años, encubrimiento hasta 3 años de prisión. Entonces, este análisis de si había acuerdo previo conocimiento del hecho es lo que rompe, es decir, si se sabía de previo a la consumación o a posteriori, lo que rompe la diferenciación de si estamos hablando de participación en sentido estricto o delitos de encubrimiento. La participación en Costa Rica solo aplica para delitos dolosos. Y digo que en Costa Rica porque las categorías dogmáticas se construyen en términos generales, como grandes sombrillas que deberían cobijar a todas las categorías del delito, y en consecuencia servir para explicar cualquier conducta. Obviamente el legislador es el que regula de formas específicas cada uno de estos temas. En dogmática se aceptan algunos casos que pueden haber figuras culposas, pero en Costa Rica en los artículos 44 y 46, nunca citen con mala memoria un artículo porque les pasa lo que a mí me yerra. Los artículos que regulan el tema de la instigación y de la complicidad hablan de inclusive una figura dolosa y un tipo de dolo en particular, que eso ya lo vamos a mencionar, a quienes intencionalmente, creo que es lo que la expresión que se señala. Y el tema de la comunicabilidad de las circunstancias. La comunicabilidad de las circunstancias, si mi memoria no me es infiel, está por ahí del artículo 49 del Código Penal. ¿Qué significa? Y eso fue lo que generó el error de la Sala Tercera primero y luego de la Sala Constitucional. Cuando la Sala Tercera señala que aquel extraño iba a responder como coautor, aunque no tuviera la condición de funcionario público, el pronunciamiento se sustenta en la aplicación de la teoría de la comunicabilidad de las circunstancias. El artículo dice algo así como aquel quien, conociendo las características del sujeto activo, prestare su participación. ¿Alguien tendrá el Código Penal que me ayude para no... me lo lee, por favor? 49, creo. Las calidades personales constitutivas de la infracción son imputables a los partícipes que no las poseen. Ok, muchas gracias. Ahí. Las calidades personales constitutivas de la infracción son imputables a los partícipes que no las posean. Y entonces dice la Sala, bueno, el tema de funcionario público es una calidad personal constitutiva de la infracción. Y entonces es imputable a los partícipes. ¿Cuál es el error? Que el artículo señala partícipes. Y partícipes en la dogmática moderna y el principio de legalidad e interpretación restrictiva solo se refiere a partícipes en sentido estricto. ¿Qué quiere decir? Cómplices e instigadores. Entonces, las calidades personales constitutivas de la infracción, la del homicidio del hermano, será imputable al partícipe que no la posea. Yo le ayudé a matar a su hermano siempre que el partícipe la conozca. Pero eso significa que el partícipe va a ser sancionado como partícipe del delito calificado, pero no le cambia su condición de partícipe a ser coautor. ¿Me explico? Si yo ayudo a mi hermano a matar a mi padre, por ejemplo, no, ahí no funciona. Si yo ayudo a un tercero a matar a su esposa, por ejemplo, la esposa es esposa del tercero, no es esposa mía. Pero yo sabía que ellos dos eran esposos, en consecuencia, el que la mató comete el delito de homicidio calificado, no homicidio simple, y si yo sabía que eran esposos y ayudé a que la matara, yo respondo como cómplice, o si determiné su voluntad como instigadora, del delito de homicidio calificado. Porque esas calidades personales se me imputan a mí como partícipe. Pero eso no me hace a mí coautora del homicidio. Ustedes dirán que es una discusión
árida y abstracta, y puede resultarlo en algunos casos porque en última instancia la complicidad mía se sanciona igual que la autoría de aquel, salvo la diferencia de que en el caso de la complicidad el juez debe fundamentar si disminuye la pena o no, pero puede no disminuirla. Pero en otros casos, pues no es tan determinante. Entonces la sala interpretó partícipes en sentido amplio, trastocando el tema de la interpretación restrictiva y el principio de legalidad en materia penal. Y eso convirtió a coautores a partícipes en coautores. Esa es la comunicabilidad de las circunstancias. En el caso del principio de accesoriedad, que se nos olvida con bastante frecuencia en Costa Rica, ¿qué significa? Y nuevamente tenemos que volver a aquella estructura de delito como una acción típica, antijurídica y culpable. Si tenemos presente esa estructura y la dominamos, hay diferentes teorías. Yo les indiqué al principio que en derecho penal no hay una teoría del delito. Hay diferentes teorías sobre cuándo deben responder los cómplices o instigadores. Para una teoría, los cómplices o instigadores responden cuando el sujeto activo, el autor del hecho, comete un hecho típico. No importa si estaba justificado, no importa si tiene un déficit de imputación a nivel de culpabilidad, si actuó con error de prohibición. Nos basta que haya cometido un hecho típico, que objetivamente matara, que subjetivamente quisiera dar muerte y efectivamente lo hiciera. Y entonces, si esta otra persona le ayudó al autor a matar, complicidad, o si determinó su voluntad para que lo hiciera, instigación, esta persona va a responder. Un sector de la doctrina piensa así, eso es lo que se conoce como accesoriedad mínima. Otro sector de la doctrina dice, no, miren, no puede ser posible, esta es una solución ilógica. ¿Por qué? Porque si la persona mató bajo una causa de justificación en legítima defensa, resulta que la persona autora resulta impune o no resulta sancionada, impune no es una palabra correcta aquí, no resulta sancionada porque actuó justificadamente, actuó apegada al derecho, pero sí resultaría sancionado el cómplice o el instigador, y entonces sería una solución injusta. Entonces, la teoría de la accesoriedad mínima no es procedente y vienen todas las críticas, y entonces se asume o se parte que esta es la posición doctrinaria prácticamente unánime, y digo prácticamente porque en la mayoría de los ordenamientos se asume la teoría de la accesoriedad limitada. ¿Qué nos dice en resumen la accesoriedad limitada? Que para yo Estado, sancionar a un instigador o a un cómplice, el autor debe haber cometido un hecho típico, tanto desde la perspectiva objetiva como subjetiva, y antijurídico, tanto desde la perspectiva de la antijuridicidad material, tan olvidada en nuestro medio, como desde la perspectiva de la antijuridicidad formal, hoy la inexistencia de causas de justificación. Y si se dio el injusto penal, que esa es la denominación, entonces responde tanto el autor como el instigador o el cómplice. Hay otros autores, y eso es lo que se conoce como el principio de accesoriedad limitada. Otros autores dicen, no, miren, eso no está bien. En realidad, deberíamos seguir la tesis de que solo si sancionamos al autor, efectivamente, vamos a poder sancionar a los partícipes. Es decir, si el autor comete un hecho típico, antijurídico y culpable, solo en esas condiciones vamos a poder sancionar a instigadores y cómplices, porque no puede ser posible que unos resulten absueltos y otros condenados por el mismo hecho. La crítica a eso es que, el tema de la culpabilidad, como bien lo decía don Manuel hace un instante, es un tema subjetivo importantísimo para analizar todo el bagaje subjetivo del autor, y en consecuencia lo subjetivo no le es atribuible a todos los intervinientes en un hecho. Pero quienes sostienen esa tesis parten de la accesoriedad
máxima. Y hay otros autores también que señalan, miren, no basta que el hecho sea típico, antijurídico y culpable, se necesita que sea punible, hiperaccesoriedad. ¿Y esto por qué? Ustedes dirán, pero casi todos los hechos típicos antijurídicos y culpables son punibles, casi todos, pero en algunos ordenamientos hay excepciones, las excusas legales absolutorias, etcétera, donde a pesar de darse el hecho no se impone una pena porque el fin de la pena se ha logrado, y algunos ordenamientos prevén algunos tipos penales. En Costa Rica tenemos uno de ellos, siempre lo confundo, así que no recuerdo si era el del libramiento de cheques sin fondos o de la apropiación o retención indebida. En uno había una condición para iniciar el proceso y en otro había una excusa legal absolutoria. Creo que es en el libramiento de cheques sin fondos que dice, sin embargo, no se impondrá pena si se devuelve el importe del valor del cheque. Me parece, pero no estoy segura. Bueno, el legislador puede establecer causales para no imponer pena a pesar de que existe un delito. Entonces estos autores dicen, para yo poder sancionar al instigador o al cómplice, necesito, para tratarlos a todos por igual, que el autor también sea sujeto de pena. Por demás está decirles, como lo reiteré, o reiterar, que la mayoría de la doctrina sostiene la teoría, el principio de la accesoriedad limitada, es decir, basta el injusto penal, porque el tema de la culpabilidad y el tema de la punibilidad son en general acciones personales que no tienen por qué atribuírseles a cómplices o instigadores. Bueno, eso en general. En el texto, en los textos que yo los invito siempre a leer de don Francisco Castillo, sobre este tema, él menciona una discusión que se dio en Alemania, que es la misma que nosotros tenemos por acá. El principio de legalidad en materia penal nos obliga a interpretar restrictivamente. ¿Por qué? Porque solo el Estado puede crear conductas punibles y solo el Estado, a través de sus órganos, la Asamblea Legislativa y siguiendo un procedimiento establecido, puede crear sanciones. No lo podemos crear los funcionarios vía interpretación. Además de la legalidad, se violaría la seguridad jurídica. Y en materia penal se considera que derivado de la interpretación restrictiva, derivado del principio de legalidad está la interpretación restrictiva y que la forma más adecuada de interpretación restrictiva está atenerse al lenguaje común, es decir, acudir a lo que algo significa en el diccionario del idioma que nos corresponde, que es la forma aceptada de la connotación de un determinado término. Lamentablemente, hemos empezado a ver que algunos pronunciamientos de los tribunales de justicia penal, en donde dicen que para determinar si algo es delito hay que estarse al espíritu del legislador. Como si yo pudiera hacer un ejercicio, primero, son 57 legisladores, y probablemente el espíritu de don Justo Orozco sea muy diferente al de don Otón Solís, y entonces habría que buscar un mecanismo para conciliar eso. Evidentemente no son métodos de interpretación válidos, pero no en materia penal, son válidos para la materia civil, para la materia de familia, la materia laboral, pero no para materia odiosa, no para materia que implique sanciones, como sería la materia penal. ¿Por qué toda esta digresión? Bueno, porque si nosotros leemos el artículo de la instigación y de la complicidad, si me hace el favor, tal vez perdone que lo moleste, 46 por ahí. Son instigadores quienes intencionalmente determinen a otro a cometer el hecho punible. Artículo 46 del Código Penal. Primero, intencionalmente. Establece que solo se puede cometer la instigación por dolo
y no por cualquier dolo. Recuerden que hay diferentes dolos, dolo directo, dolo de segundo grado, dolo eventual, dolo de consecuencias necesarias, ahí hay varias denominaciones. Solo se puede hacer por dolo directo, no puede ser culposo. Entonces aquel borrachillo del pueblo que está en la cantina y dice, yo mataría a todos los políticos, si alguien se come el cuento y va a matar a todos los políticos, pues el borrachillo no responde por instigación culposa. Solo puede ser intencionalmente, en primer lugar. Pero dice, son instigadores quienes intencionalmente determinen a otro a cometer el hecho punible. Hecho punible. Y lo mismo dice respecto de la complicidad. ¿Y qué es hecho punible? Una conducta típica antijurídica culpable y punible. La misma calificación de punible lo determina. Entonces, con esta misma descripción en Alemania, en el Código Penal, y eso lo narra don Francisco Castillo, el Tribunal Constitucional determinó la inconstitucionalidad de alguna jurisprudencia que en vez de hecho punible venía interpretando que se trataba de injusto penal, porque era una interpretación en contra del principio de legalidad y en contra del imputado. En vez de necesitar un hecho típico antijurídico culpable y punible, bastaba que fuera un hecho típico y antijurídico. Es decir, hacía una interpretación amplia para imponer sanciones. Y eso obligó a las autoridades de Alemania a modificar el Código Penal para establecer injusto penal. Si ustedes leen el proyecto de Código Penal que durante 20 años estuvo en la corriente legislativa, se van a percatar que en efecto en ese proyecto, que no ha prosperado probablemente porque tiene una visión más humanista y incorpora penas alternativas y una serie de institutos que van contra ese espíritu bastante autoritario e intolerante que estamos manifestando los costarricenses últimamente. Ahí se dice específicamente o se define la forma de participación como determinar la voluntad o ayudar a otro en la realización de un injusto penal, que es lo correcto desde la perspectiva teórica, es la posición teórica aceptada que responde al principio de accesoriedad limitada, pero que lamentablemente no es lo que tenemos en nuestro Código Penal en la actualidad. Bueno, ahí ustedes tienen, para que no me crean a mí, la referencia de las páginas de don Francisco en el texto que traduce o que menciona los textos del voto del Tribunal Constitucional y de la ley alemana. Y algún día con más tiempito les puedo explicar estas ecuaciones matemáticas o geométricas que me gusta hacerle a los estudiantes en realidad es para impresionarlos, porque lo único que significa en materia de participación, lo azul es lo que se puede hacer de acuerdo a lo que hay en Costa Rica, es que la participación en Costa Rica solo puede ser una participación dolosa a un hecho doloso. Yo, aunque quiera participar dolosamente, no lo puedo hacer a un hecho culposo. Lo rosado es lo que hay alguna discusión en nuestro medio, y lo rojo discontinuo, lo que no es aceptado ni siquiera en dogmática. Pero bueno, y eso cuando se analizan otros institutos, de la comisión por omisión y de la tentativa, en que a veces se nos desborda el tema de la imaginación. Ya según mis cálculos estamos sobre tiempo, entonces no sé qué me queda que quisiera mencionar. Podemos continuar unos minutos más. Yo les suministré esta presentación a los organizadores para que ustedes estudien, digamos, con más detalle los temas. Ahí están las fuentes de la información, los votos de la Sala Tercera sobre la comunicabilidad de las circunstancias, el texto de don Francisco, etcétera.
algunos otros polémicas que hay. Y en realidad quisiera terminar con esto que siempre me gusta mencionar. Cuando nosotros vamos a un hospital público, la mayoría de nosotros, o particular, y alguien llega y nos hace un mal diagnóstico y producto del mal diagnóstico nos amputan o nos extraen un órgano, un miembro, nos lo quitan, etcétera, nosotros no dudamos en decir que ahí hubo malpraxis porque obedeció a un error de diagnóstico. En el caso del derecho penal, lamentablemente, también existen malas praxis. Lamentablemente, que se ejerce, uno las ve con bastante frecuencia hoy, que quedan impunes y que afectan la libertad de los seres humanos, o bien otros bienes jurídicos, la propiedad y demás. Cuando nosotros trabajamos con personas, sea en forma directa, sea en forma mediatizada a través de expedientes y demás, pero cuando trabajamos con los bienes jurídicos o de nuestras manos, sea como defensores, sea como fiscales, sea como jueces, de nosotros depende la afectación de un bien jurídico, debemos prepararnos constantemente para tratar de hacer nuestro trabajo de la mejor manera posible. Al culpable que cometió un delito y que violó el bien jurídico de una persona, hay que castigarlo, pero hay que castigarlo bien. Y al inocente o al que no se le demostró la comisión de un hecho punible, hay que tener también la capacidad de tomar las decisiones conforme a lo que existe en nuestro derecho vigente. Porque somos jueces de derecho, no somos jueces de conciencia. Somos defensores y fiscales en un Estado de Derecho en donde no se sigue un sistema de juzgamiento de conciencia. Y entonces nuestras decisiones deben estar fundamentadas en el derecho vigente. Si no nos gusta el derecho vigente, si lo consideramos incorrecto o que hay que cambiarlo, demos las luchas donde corresponden, pero no es a través de decisiones judiciales que se debe cambiar. Entonces, mi excitativa para todos nosotros, que la primera llamada en eso siempre soy yo, en que estudiemos constantemente. La dogmática evoluciona muchísimo, constantemente, todos los días. Nuestra experiencia en los diferentes puestos cambia y nuestra visión del mundo cambia conforme pasa el tiempo y en consecuencia no nos podemos sentar en los laureles de que si ya yo salí graduado, ya yo puedo ejercer en derecho penal y en consecuencia nunca más volví a estudiar. Leamos los códigos una vez al año, todos los códigos, no importa que estudiemos derecho penal, necesitamos aplicar derecho civil, derecho de familia, necesitamos aplicar derecho laboral en derecho penal. Leamos los instrumentos internacionales, leamos la Constitución y estudiemos dogmática penal de los autores, porque eso es precisamente lo que puede cambiar o generar la diferencia entre una buena y mala decisión. Decía Bacigalupo que nadie le da un arma a alguien que no la sabe utilizar. A mí me dan una AK-47 y hago una matazón en 2 momentos. Bueno, no se debe dar un arma a quienes no estemos capacitados o cuando no se esté capacitado para utilizarla. El derecho penal es un arma. El derecho penal puede destruir la vida de imputados, la vida de víctimas, la vida de familias, y en consecuencia es nuestra obligación capacitarnos para usar esa arma. Muchas gracias.